historia del álgebra comenzó en Egipto y Babilonia. Los babilonios ya desde el año 1800 a.C. resolvían cualquier ecuación cuadrática empleando esencialmente los mismos métodos que hoy se enseñan. Dice la tradición que los babilonios fueron destruidos por Dios debido a sus prácticas aparentemente inmorales. Lo que sí fue un hecho es que en el año 539 a.C., después de muchas invasiones, inició una decadencia total. Actualmente solo podemos ver los restos de los zigurats o templos construidos con piezas de adobe sin coser y tablillas de barro que hablan de sus proezas matemáticas. Con Egipto el destino no se ensañó tanto. Luego de varias invasiones persas, llegó Alejandro Magno en el año 332 a.C., supuestamente a conquistarlo. Sin embargo, fue recibido como libertador del yugo persa y por lo tanto reconocido como rey. En el año 331 a.C., el mismo Alejandro Magno buscó un sitio para fundar la ciudad portuaria de Alejandría, en las costas del Mediterráneo, justo en el delta del río Nilo. A su muerte, los reyes que deja, conocidos como Ptolomeos, fundan la biblioteca que en realidad es lo más cercano a una universidad, incluida la investigación y el Departamento de Desarrollo de Ciencia. Es allí donde nace, por ejemplo, la alquimia o química ancestral. 300 años después, Alejandría tiene una población grande y multicultural, llena de extranjeros y de creencias. Los gobernantes son Cleopatra y el general romano Marco Antonio, pero Roma controla Egipto después de vencerlos en el año 30 a.C. De nuevo el devenir humano, que todo lo infesta con sus ciclos de construcción y destrucción, inicia un periodo de revueltas religiosas y termina con la destrucción de la biblioteca y casi con la ciudad, que además sufrió de varios terremotos y parte de ella yace hoy bajo el mar. Podemos rescatar de ese periodo la recuperación de todo el saber de Babilonia, Egipto y Grecia. Los matemáticos alejandrinos Herón y Diofonte presentan muchas soluciones sorprendentes para ecuaciones indeterminadas. Ya para el siglo IV después de Cristo se apaga Alejandría y ya no existe más este crisol de la ciencia. Varios siglos después, ya en el siglo VIII después de Cristo, se funda Bagdad y significó el comienzo de una etapa pródiga que permitió el desarrollo intelectual de la humanidad. Se estableció en Bagdad una biblioteca en la que se reunieron manuscritos provenientes de varias academias, como son la de Atenas y Alejandría, que tuvieron que cerrarse a raíz de la persecución de los romanos. En un hecho insólito, se fundó un instituto de investigación que funcionó durante más de 200 años. Gracias a ello, se reunieron manuscritos de invaluable desarrollo matemático y de otras ciencias. Llegaron a esta ciudad toda clase de estudiosos y doctos, tanto judíos y cristianos como de todas partes del mundo conocido. Bagdad sería la ciudad más rica del mundo y varios mecenas aportaron al rescate del saber. Por supuesto, el álgebra antigua encontró acogida en el mundo islámico, en donde se le llamó la ciencia de la reducción y del equilibrio. La palabra árabe al-abr significa reducción y es precisamente el origen de la palabra álgebra. 200 años de estudio dieron su fruto y fueron los árabes quienes le dieron a la muy antigua ciencia el carácter para el planteamiento y resolución
de ecuaciones algebraicas. La contribución de los algebristas islámicos de los siglos XI y XII en el desarrollo del álgebra habría sido más notoria si no hubiera tardado tanto en ejercer su influencia en Europa. Afortunadamente para la ciencia, el mundo árabe invade Europa y establece ciudades y control durante 800 años. Todo el saber científico se deja traducido a varios idiomas en textos, pero una vez expulsados de Europa y luego del descubrimiento de América, llega la época más oscura del saber humano, la terrible Edad Media europea, llena de fanatismo. Los libros o enciclopedias escritas por árabes y traducidas al latín, conteniendo todo el saber griego, árabe y egipcio, como por ejemplo los del médico y filósofo Avicena, se esconden, ya que sus poseedores pueden ser acusados de herejía y quemados junto con los libros. Hasta que el Renacimiento los reencuentra, los redescubre y los salva, les toca a los italianos y franceses hacer renacer, crecer y catapultar la ciencia matemática. La geometría se revitaliza con el planteamiento algebraico a principios del siglo XVI. El libro 3 de la geometría de 1637, escrito por el matemático y filósofo francés Descartes, se parece bastante a un texto moderno del álgebra. Newton y Leibniz por separado inventan el cálculo más allá de mediados del siglo XVII. En los tiempos de Gauss, el álgebra ya había entrado en su etapa moderna. Muchos más franceses contribuyen al desarrollo de números complejos y el álgebra entonces se conceptualiza para otro conjunto de números completamente nuevo. En el siglo XIX surge el álgebra booleana, fundamento de los circuitos para computadoras. En fin, sería muy largo de relatar todo el desarrollo matemático que ha beneficiado de manera permanente a muchas ciencias. A grandes rasgos, esta es la historia breve de una ciencia milenaria que alguna vez se estudió en secreto, por ser el conocimiento que venía de los dioses de la creación. Te recomendamos veas la estupenda película Ágora, donde se plantea la caída de la Biblioteca de Alejandría, que sería lo equivalente a que una de las mejores y más respetables universidades de nuestro tiempo fuera quemada y saqueada por fanáticos. Averigua después qué tan apegada está la película a la realidad. De la primaria recordarás cómo calcular la superficie de un cuadrado. Decías lado por lado para obtener el total de la superficie de este cuadrado. Por ejemplo, si mide 4 por lado, el 4 por 4 te daría exactamente la superficie, que sería igual a 16. Vamos a demostrarlo aquí haciendo los cortes sobre el mismo cuadro, 4 para un lado, 4 para el otro, y si cuentas los cuadritos todos chuecos que quedaron dentro, serán 16. Con lo que estamos corroborando que esa fórmula que te habían dado para obtener la superficie está en concordancia con la realidad. Si tuvieras un cuadro de lado 3, para obtener la superficie dirías 3 por 3 igual a 9. Y finalmente, supón que tienes uno de 5 por lado, 5 por 5 sería igual a 25. Podemos pensar entonces que al tener un lado del cuadrado, lo único que hay que hacer es multiplicar ese lado por sí mismo. En realidad, si pudiéramos hacer un poquito más reducida tu fórmula, podríamos poner L por L, pensando que L es el lado, y S por superficie. Ya obtuvimos una fórmula general para cualquier área de cualquier cuadrado y entendimos que L es lado y S es superficie,
podemos enunciarla de esta manera. Sin embargo, aún hay algo que podríamos hacer para reducirla más, y es que cuando tú multiplicas una cantidad por sí misma, por ejemplo, 5 por 5 sería 5 al cuadrado. Lado por lado puede quedar como L al cuadrado. Esta fórmula que tenemos aquí también la conocemos como igualdad. En términos generales, ¿para qué te sirve una fórmula reducida? Llega Juanito con la siguiente información. Dice que su papá compró un terreno completamente cuadrado con una superficie de 65.8 metros y que construirán una casa en donde la planta baja será un pequeño jardín y 2 estacionamientos independientes, además de una entrada peatonal. ¿Es posible lograr que esta casa tenga esas características? Si sabemos que es completamente cuadrado, además sabemos que hay 2 autos y necesitamos 2.5 de ancho por 5 metros de largo para cada coche. ¿Crees que un terreno de esta forma pueda tener o pueda pensarse para construir este tipo de casa? Algunos de ustedes, seguramente muy intuitivos, ya tienen la respuesta y dijeron, sí, es posible. ¿Esto será cierto? Si busco una cantidad con una raíz exacta cercana a 65.8, encuentro que 64 tiene la raíz exacta y que esta es 8. Lo compruebo diciendo 8 por 8, 64. Así es que el lado de este terreno al estar muy cercano a 8. No sé cuánto exactamente, pero sí sé que es cercano a 8. Y es cierto, acertaste. Sin embargo, aquí vamos a tratar de ver qué sucedería si lo hiciéramos con pasos algebraicos. Tenemos que L cuadrada o que la superficie es igual a 65.8. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones y vamos a empezar a afectarla, lo que hacemos en el lado izquierdo tenemos que hacerlo en el lado derecho. Es una de las reglas algebraicas. Si divides en el lado derecho, tendrás que dividir en el lado izquierdo por la misma cantidad. Si multiplicas del lado derecho, tendrás que multiplicar en el lado izquierdo, claro, por la misma cantidad. Si sacas raíz cuadrada del lado izquierdo, tendrás que sacar raíz cuadrada del lado derecho. Otro hecho importante en álgebra es reconocer que cada operación aritmética que tú ya conoces tiene su función inversa. Por ejemplo, la división, su inversa es la multiplicación, y al revés, la multiplicación, su inversa es la división. La suma, su inversa es la resta. La raíz cuadrada, su inversa, es el exponente al cuadrado. Es necesario tener L independiente, sola, sin la afectación del exponente 2. La operación contraria a este exponente sería sacar la raíz cuadrada. Así es que vamos a escribir la misma expresión con L cuadrada y su raíz cuadrada afectándola. Y del otro lado, como les había dicho, si de un lado de la ecuación hago una operación, del otro lado me veo forzada a hacer la misma operación de tal manera que no desequilibra la ecuación. Así es que los 65.8 también estarán afectados por una raíz cuadrada. Como les dije, dos operaciones contrarias dejan anulada una a la otra. Por lo tanto, al elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada de L, la deja precisamente sin ninguna operación que la afecte. Sin embargo, del otro lado, la raíz cuadrada permanecerá. Así es que, finalmente tengo que L, que es el lado del cuadrado, es igual a la raíz cuadrada de 65.8. En cualquier calculadora, ustedes podrán obtener el resultado, que es de 8.11, con lo que coincide casi con lo que alguno de sus compañeros ya había pensado desde antes de hacer el proceso. Perfectamente cabe entonces la idea de la casa, con dos entradas para cada coche y una entrada peatonal.
Ahora vamos a cambiar un poco la figura y tenemos un círculo. Recordarás que la superficie era igual a pi por r al cuadrado, donde pi es una constante y la constante, también recordarás, era 3.1416. Algunos la cortan a 3.14, está bien, no hay problema. Tenemos el siguiente ejercicio, muy parecido al anterior. Sabemos la superficie del círculo, pero queremos saber el radio, o necesitamos saber el radio. Tenemos aquí la propuesta de la ecuación, y tenemos que la superficie es de 114 centímetros cuadrados, igual a 3 pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Otra vez, vamos a hacer procesos en ambos lados de la ecuación. Lo que hagamos del lado izquierdo, tenemos que hacerlo del lado derecho. Como ves, del lado derecho tengo precisamente el valor en el que estoy interesada en rescatar. Está al cuadrado y está multiplicada por el valor pi. La operación contraria a la multiplicación es la división, así es que voy a dividir precisamente el lado derecho entre pi, pero tendré que hacer lo mismo que en el lado izquierdo para no desequilibrar mi fórmula. Por lo tanto, 114 sobre pi será igual a r cuadrada, porque r cuadrada, al ser multiplicada por pi y dividida entre pi, se queda precisamente sin afectación de pi. Ahora, la siguiente operación que está estorbando para saber cuánto vale r es precisamente un exponente cuadrático. La operación contraria a un exponente cuadrático es una raíz cuadrada. Por lo tanto, al lado derecho voy a tener que calcular una raíz cuadrada para anular ese exponente al cuadrado. Pero del otro lado, del lado izquierdo, también tendré que poner la misma afectación, que es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada y el exponente al cuadrado son dos operaciones inversas que se anulan. Por lo tanto, tengo la raíz cuadrada de 114 sobre pi es igual al radio. Con lo que en este momento ya estoy en posibilidades de calcular el radio. Con cualquier calculadora puedes dividir 114 entre 3.14 y a eso sacarle raíz cuadrada, que será igual a 6.02. Así es que el radio de este círculo sería 6.02 centímetros lineales. Todos los valores que varían, por ejemplo, los lados del cuadrado o el radio de los círculos, para los cuales tenemos fórmulas para sacar la superficie de ambos, les llamamos variables, porque cambian, porque varían. Generalmente las representamos con letras como serían X, W, S, T, es decir, las letras que están al final del abecedario. Bien, en álgebra lo que normalmente vamos a estar representando son valores que cambian. A estos valores que cambian constantemente en las fórmulas les llamamos variable, porque varían. Por ejemplo, el lado de los cuadrados ha estado variando. A veces fue 3, a veces fue 4, a veces fue 5. Por lo tanto, podemos reescribir nuestra fórmula L cuadrada igual a S como X cuadrada igual a S, donde X cuadrada es precisamente la multiplicación de un lado por el otro de un cuadrado. Y normalmente al resultado no le vamos a llamar S, le llamamos Y. A la variable Y le llamamos variable dependiente y a la variable X independiente, porque la variable Y, en este caso la superficie del cuadrado, va a depender exclusivamente del lado que tenga el cuadrado. Y ese lado X del cuadrado es el que va a determinar
cuánto valdrá y. Por eso y depende del valor de x y por el mismo motivo le llamamos la variable dependiente. En álgebra normalmente así representamos las relaciones matemáticas. ¿Qué puede suceder como relación matemática? Pues todo. Por ejemplo, en algún problema, el que tú quieras imaginar o el que no quieras imaginar, puede suceder que la variable x esté multiplicada por un 3, eso lo representamos así. Incluso que nuestra variable esté elevada al cuadrado y que esté sumada además otra vez por la variable x multiplicada por 4 y que eso sea igual a la variable dependiente y. O podríamos pensar que nuestra variable x está multiplicada por un medio, un número fraccionario, y que además le vamos a sumar 3 veces la raíz cuadrada de x y que eso va a ser igual otra vez a nuestra variable y, nuestra variable dependiente. Por ejemplo, tenemos la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 5 y está representando un círculo cuyo radio es la raíz de 5. Esto no es parte de un curso de álgebra. Sin embargo, si quisiera de antemano decirte que muchas ecuaciones representan curvas definidas y muy estudiadas. En general, las ecuaciones representan relaciones entre conceptos que intervienen en un problema. Por ejemplo, cuando estuvimos tratando el problema de la superficie, encontramos que los lados del cuadrado multiplicado uno con el otro eran igual a la superficie del cuadrado. En álgebra se procura que se expresen de tal manera que sea flexible obtener en un momento dado cualquier valor que intervenga en una relación matemática. Por ejemplo, cuando estuvimos tratando el saber cuál era el radio de un círculo que tenía una superficie dada, pudimos hacer procesos inversos para llegar a saber el radio del círculo. En este curso, lo más importante es que adquieras habilidad para el manejo que permita que acomodes las variables de tal manera que puedas despejar la variable que se pida. En este primer curso, no te preocupes mucho por lo que representen las ecuaciones. Si son para obtener curvas, líneas o superficies, no importa mucho. En cuanto adquieras ciertas habilidades, habrá problemas donde se apliquen y es entonces que tendrán significado real las variables. El álgebra es una materia que de no dominar te provocará muchas experiencias frustrantes en tu vida académica, sin importar en qué área de las profesiones pienses aplicarte. No saber álgebra equivale a no saber leer y pretender iniciar la secundaria. Ya sé que todos los maestros te dicen lo mismo sobre sus materias, pero créeme que el desconocimiento del álgebra trunca la carrera de muchos estudiantes como ninguna materia en el ámbito escolar. Pretendemos aprovechar tu habilidad al tener mucha confianza en tu desempeño al obtener toda clase de información con tu computador. Sin embargo, te pedimos que toda la ejercitación que se te pida la realices. Aun cuando no lo creas, a la edad que inicias este estudio, el cerebro es muy plástico, como para que desarrolles nuevas e insospechadas habilidades matemáticas. Tienes que tenerte mucha paciencia porque aun cuando de manera virtual tienes un maestro de matemáticas en casa, en realidad eres tú mismo quien se administra la información que convertirás en conocimiento aplicable. Se ha intentado que las diferentes inteligencias tengan la facilidad de captar la misma información. Así que si tú eres de los más rápidos en aprender, no te desesperes porque sientas lento o muy insistente el material. Recuerda que estamos captando la atención de muchas y diversas formas de aprender. Si eres inquieto, permítete parar cada 20 minutos y hacer algunas inflexiones que te relajen.
Mientras aprendes algún concepto, hazlo, ya que esto relaja tu necesidad de movimiento característica de las inteligencias kinestésicas. Si tu inteligencia es visual, no tendrás problema, pero si eres de inteligencia auditiva, para el video y repite el concepto, viéndolo en tu mente con los ojos cerrados y repitiendo tú mismo aquello que necesites aclararte. Si alguien de tu clase toma el mismo curso, felicítense. Pueden comentar o pueden apoyarse mutuamente. Esta es una de las mejores actividades para reforzar el aprendizaje. Si tu maestro desea tener este apoyo y ayudarte con este material en casa o en clase, felicidades, no se arrepentirán, ya que la construcción del conocimiento se fundamenta en el potencial del desarrollo social y seguro tu maestro planteará las actividades grupalmente. Los libros que utilizaremos son esencialmente dos: el álgebra de Baldor, antiguo o nuevo, que es un texto tradicional que hay en muchas casas y que seguramente era el libro de tu abuelo o de tu padre. Si lo tienes, perfecto, si no, alguien conocido te lo puede prestar. El otro libro es Álgebra Superior de la serie Shalms de Murray Stegall de McGraw-Hill, que también es un libro tradicional que puede ser que lo tengas en casa. Estos libros son la referencia para los ejercicios, así que si no los tienes, puedes sacar una copia fotostática de la biblioteca de la escuela o de la biblioteca pública. Compra un cuaderno para hacer tus ejercicios y hazlos en orden y lo más limpio posible y con trazo claro. Te aseguramos que el esfuerzo que hagas será muy benéfico para ti, no solo porque descubrirás una forma nueva de enseñarte a ti mismo, sino porque será bajo un formato que tú mismo dosifiques. Si haces la mayor parte de los ejercicios, te auguramos no solo aprobar tu materia, sino cierta tranquilidad el resto de tu vida académica, ya que el saber matemático no es solo un compendio de conocimientos memorizados, sino una habilidad que no se olvida jamás. Es semejante a la habilidad que tienes para escribir o para dibujar. Una vez alcanzada, es muy difícil perderla. Solo recuerda el proceso que has vivido para obtener esas habilidades. Al principio es agobiante, luego lo sientes lento y finalmente, sin darte cuenta, estás leyendo. Si no eres tan joven, pero igual inicias tu secundaria o estás fracasando al cursar la preparatoria o bachiller, este curso te servirá, solo que tendrás que aplicarte a cursarlo con mayor velocidad, o puede que desees consultarlo en algún tema que no habías dominado o entendido, igual servirá. Aún no es tarde para que desarrolles habilidad matemática, y ánimo. Si este año lo inviertes en aprender álgebra y lo tienes que repetir por ello, alégrate. Una vez que obtengas el dominio del pensamiento algebraico, va a ser difícil que te venza un mal desempeño académico matemático. La palabra álgebra es de origen árabe, deriva del tratado escrito por el matemático persa Mohammed al-Khwarizmi, titulado Compendio de cálculo por el método de completado y balanceado, el cual proporcionaba operaciones simbólicas para la solución sistemática de ecuaciones lineales y cuadráticas. Etimológicamente, la palabra álgebra significa reducción. Ahora vamos a explicar su diferencia con la aritmética. En el caso de la aritmética solo se utilizan números y explica las diversas formas de utilizarlos, como por ejemplo las operaciones de suma, resta, división y potenciación. En el álgebra se utilizan números y letras, llamadas literales, que pueden ser constantes representadas por las primeras letras del alfabeto, como la A, la B, la C o la D, o variables, que pueden ser representadas por las últimas letras del alfabeto, como la W, la X, la Y y la Z. Por ejemplo, en el término 7a cuadrada b séptima, tenemos que a cuadrada b séptima es la parte literal del término algebraico. El álgebra nos permite representar fórmulas o ecuaciones que constituyen leyes o principios matemáticos. Tenemos el caso del teorema de Pitágoras, donde para calcular la hipotenusa
se obtiene la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. O bien también vamos a poder representar fórmulas como para obtener el área de un trapecio. Y también por medio del álgebra vamos a poder graficar funciones o ecuaciones como el caso de esta parábola. Término algebraico. Para explicarlo vamos a escribir el siguiente término: menos 7x cuadrada y cúbica. Un término algebraico básicamente tiene 4 elementos. El primer elemento que tenemos es el signo, el cual puede ser positivo o negativo. Después de ahí tenemos lo que se le llama coeficiente. El coeficiente en este caso va a ser la magnitud o el número que tiene este término, que es el 7. El otro elemento es la parte literal, que es el conjunto de letras que está después de nuestro coeficiente. En este caso es x cuadrada y cúbica. Entonces todo esto es la parte literal. Aquí, como se comentó en el primer video donde se habla de la definición de álgebra, en el caso de las literales manejamos dos tipos: las que se llaman constantes y que están representadas por las primeras letras del abecedario, por ejemplo la A, la B, la C, etc. Y en este caso, cuando utilizamos las últimas letras del alfabeto, se les considera como variables. Como la X, la Y o la Z. Después de ahí tenemos otro elemento muy importante, que en este caso es el grado de nuestro término, el cual puede ser de dos tipos. Tenemos el grado con respecto a una letra, y tenemos también lo que se le conoce como grado absoluto. El grado con respecto a una letra es cuando, por ejemplo, si examinamos en este caso la literal X, diríamos que el término menos 7x cuadrada y cúbica es de segundo grado con respecto a X, porque X tiene un grado igual a 2 o un exponente igual a 2. En este caso también podríamos decir que el término menos 7x cuadrada y cúbica es de tercer grado con respecto a Y, porque Y tiene un exponente igual a 3. En el caso del grado absoluto es cuando nosotros sumamos los exponentes de cada uno de los factores literales. Por ejemplo, tenemos que el exponente de X es 2 más el exponente de Y, que es 3. Tenemos que el grado absoluto de este término algebraico es 5. Pues bien, hasta aquí hemos explicado cada una de las partes de lo que es un término algebraico. Espero que se haya entendido perfectamente, y a continuación viene la clasificación de los términos algebraicos. Se entiende por término entero aquel que no tiene un divisor literal, como por ejemplo 2a cuadrada menos 8x cúbica, por ejemplo 3 quintos de xy. Si observamos, ninguno tiene algún divisor literal. Después de esto tenemos los fraccionarios, aquellos que tengan algún divisor literal. Por ejemplo, 2a cuadrada, pero si en esta ocasión lo dividimos entre un literal como por ejemplo x, ya tenemos un término fraccionario: menos 3x cuadrada sobre 5b. En este caso también tenemos un término fraccionario, o menos 6x cúbica z sobre y. También tenemos los términos racionales. En este caso se le llama así a cualquier término que no tenga alguna raíz o radical en alguna parte. Así que todos los términos que vemos aquí o que hemos manejado hasta el momento son términos racionales, porque ningún elemento o en ninguna parte tienen alguna raíz cuadrada o cúbica o de cualquier naturaleza. También tenemos los irracionales, o el término irracional, que es precisamente todo lo contrario. Aquí nosotros, a diferencia de lo anterior, es que sí tenemos raíces. Pues yo tengo un término que es igual a raíz de AB,
es un término irracional porque, bueno, observamos ahí la presencia del radical. O si tengo menos 2x sobre la raíz de z, por ejemplo, también hay un radical. O si tengo menos 3 raíz de 5b sobre 6x que multiplica la raíz cúbica de b. Ahí también tenemos un término irracional porque en cualquier elemento, en cualquier parte, ya sea el numerador o el denominador, observamos que hay un radical. También tenemos los términos homogéneos, que en este caso se refiere a todos aquellos términos algebraicos que tienen el mismo grado absoluto, es decir, que la suma de los exponentes de sus factores literales sea igual. Por ejemplo, si yo tengo menos 3x cuadrada y menos 8a cúbica, tenemos que ambos términos tienen el mismo grado absoluto. Por ejemplo, aquí tenemos 2 más 1, tenemos que este término es de tercer grado, y pues aquí, como nada más tenemos un literal y también está elevado al cubo, son también del mismo grado absoluto. Otro término igual que esto sería 17 XYZ, por ejemplo, también es de tercer grado. Por último, tenemos los términos heterogéneos. Estos, a diferencia de los homogéneos, tienen grados absolutos diferentes, como por ejemplo, si yo pongo aquí 5x cúbica y cuarta, que tiene un grado absoluto igual a 7, si pongo aquí menos 5x cuadrada y cuadrada, tenemos que estos dos términos no son homogéneos y son más bien heterogéneos, porque mientras este tiene un grado absoluto igual a 7, este tiene un grado absoluto igual a 4. Pues bien, así es como hemos visto en este video todas las clases de términos algebraicos, desde entero, aquellos que no tienen ningún divisor literal; fraccionarios, aquellos que sí tienen ese divisor literal, o sea, una letra; los racionales, que son aquellos que no tienen ninguna raíz en alguno de sus elementos; y racionales son aquellos los que sí tienen una raíz en cualquiera de sus elementos, ya sea el denominador o numerador; homogéneos, aquellos que tienen un grado absoluto similar o igual, y a diferencia de los heterogéneos, que tienen un grado absoluto diferente. Nos vemos en el siguiente. Clasificación de las expresiones algebraicas. Comenzamos. En primer lugar tenemos al monomio. Se le llama monomio a aquella expresión que solamente tiene un término algebraico. Por ejemplo, 2x cuadrada, menos 6x cúbica sobre y, o simplemente menos c sobre a. En estos casos podemos observar que cada uno de estos términos se consideran monomios porque no se están sumando ni restando a otros términos algebraicos. También tenemos la otra clasificación, que serían los polinomios. El polinomio es una expresión que tiene dos o más términos algebraicos, como por ejemplo si yo tengo a más b. En este caso, como tengo dos términos, se le llama binomio. Pero también puedo tener otra expresión algebraica con tres términos, como por ejemplo x cuadrada menos 2ax más a cúbica, y aquí tenemos lo que se llama trinomio. También puedo tener una expresión algebraica con más términos, como por ejemplo a quinta menos 6 a cuarta más 3 a cúbica menos a cuadrada menos 1. En este caso, si observamos, cada una de estas expresiones algebraicas son polinomios. ¿Por qué razón? Porque bueno, si observamos, aquí tenemos una expresión con dos términos, aquí con tres, y aquí esta que tiene hasta 5 términos. Algo que tenemos que tomar en cuenta en el caso de los polinomios es que estos tienen grado, y ese grado puede ser absoluto o con respecto a una letra. En el caso del grado absoluto de un polinomio, lo que tenemos que buscar es el término que tenga el mayor exponente, y ese va a ser el grado absoluto de nuestro polinomio. Por ejemplo, aquí tenemos que ese término, el a a la quinta, pues tiene este exponente que es el mayor de todos, y por lo tanto diríamos que el grado absoluto de ese polinomio es 5. Cuando tenemos más de una constante o variable en nuestro polinomio, lo que podemos hacer es sacar un grado con respecto a una letra. ¿Esto cómo se obtiene? En el caso de este trinomio que observamos acá, si lo hacemos con respecto a x, observamos que el término que tiene el mayor grado es este, x cuadrada. Entonces, con respecto a x,
diríamos que el grado de este polinomio es 2. Pero si lo hacemos con respecto a la letra A, observamos que el grado sería 3. ¿Por qué razón? Porque el término que tiene el mayor grado precisamente es este. Bueno, pues hasta aquí con la